Cordial saludo, mi nombre es Sebastián Camilo Calderón Carvajal y en esta oportunidad, en el marco del curso de Derecho Constitucional Colombiano 2, presentaré con ustedes el análisis del caso relacionado con el matrimonio igualitario en Colombia. Para iniciar, es importante tener en cuenta que Colombia durante los últimos 30 años ha atravesado por una serie de transformaciones a nivel político, social, económico y cultural, los cuales han impactado directamente sobre el imaginario individual y colectivo acerca de la conformación de una familia. En dicho sentido, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991, si bien se reconoció una amplia gama de derechos, deberes, valores y principios, para el caso del reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, ha sido la ley y la jurisprudencia aquellos instrumentos que han entrado a dirimir controversias frente al reconocimiento de derechos tales como el derecho a la adopción homoparental y el derecho al matrimonio igualitario. En dicho sentido, mediante el presente trabajo, se evidenciará mediante un análisis de caso cuál ha sido ese recorrido normativo que ha tenido que atravesar Colombia para el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo, así como el establecimiento de una postura frente a un caso concreto. Comencemos. Nociones básicas. Por una parte, en el año 2011, a partir de la sentencia C-577, la Corte Constitucional de Colombia reconoció el matrimonio igualitario y el surgimiento de una entidad familiar entre las parejas del mismo sexo. En dicho sentido, reconoció que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las parejas conformadas por un hombre y una mujer. En dicho sentido, desde el 20 de junio de 2013 en Colombia las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio ante un juez o ante un notario con las mismas formalidades que un matrimonio heterosexual. De esta manera, de conformidad con los datos suministrados por la Superintendencia de Notariado y Registro, se registra que en el total de 920 notarías del país, con corte al año 2023, se registró que entre 2016 y 2021, de un total de 342.502 matrimonios civiles, 1.703 resultaron ser uniones entre personas del mismo sexo. Ya en el año 2022 esta cifra asciende, la misma superintendencia señala que es la cifra más alta en el país después de que se legalizó el matrimonio igualitario, teniendo en cuenta que en 2022 la cifra ascendió a 1.546 parejas del mismo sexo que contrajeron matrimonio y ya para el año 2023 se celebraron 69.456 casamientos civiles, de los cuales 345 bodas fueron entre mujeres y 326 entre hombres, para un total de 671 uniones civiles homoparentales. Caso de estudio. La situación hipotética sobre la cual versa el análisis del caso objeto de investigación presenta a un juez civil municipal, el cual está tramitando el proceso de matrimonio entre dos mujeres. Sin embargo, el juez, después de que acepta y tramita el expediente, al basarse exclusivamente en sus creencias religiosas, decide en sentencia negar el derecho de estas dos personas a contraer matrimonio civil. En dicho sentido, mediante el presente análisis, se busca orientar a esta pareja frente a qué acciones permitirían satisfacer su derecho y cuáles otras van a permitir determinar la responsabilidad disciplinaria por parte del operador judicial que negó el derecho a las dos personas. Análisis. Como punto de partida para el análisis del caso de estudio, se tomó como base la siguiente pregunta orientadora, y es si el juez podría negar el derecho al matrimonio igualitario. En dicho sentido, conforme lo señala la sentencia C-577 del 2011, la Corte Constitucional señaló que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. En dicho sentido, en la negación del juez se encuentra que hay una posible infracción al numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 del 96, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución Política, que le imponían al juez la obligación de aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en este caso el juez en falta grave a título de dolo. Ahora bien, es cuestionable si frente a las decisiones judiciales los jueces pueden llegar a estar amparados en el derecho a la objeción de conciencia.
Sin embargo, conforme lo señaló la sentencia T-388 del año 2009, en el momento en que se presente una riña entre principios y derechos, se acude al mecanismo de ponderación, tal cual lo señala Robert Alexi. Para este caso, en el momento en que riñan los principios tales como la objeción de conciencia por parte del juez y los derechos a la libertad, igualdad y dignidad por parte de las personas del mismo sexo que necesitan garantizar un derecho, se encuentra que el juez, mediante el mecanismo de ponderación, debe ceder a las pretensiones de terceros para que sean garantizados sus derechos. Por lo tanto, concluye la sentencia T-388-2009 que para el caso de las decisiones judiciales, los jueces como operadores judiciales no tienen lugar a objetar conciencia. En dicho sentido, ¿qué acciones pueden tomar las mujeres para garantizar su derecho? Pues tengamos en cuenta que en este caso se vulneraron tres derechos fundamentales, ya lo señalamos, derecho a la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Por tanto, procedería a interponer acción de tutela durante los 3 días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión, mediante la cual se solicite la protección de los derechos fundamentales violados. De esta manera, como conclusiones del caso, se tiene que en Colombia el matrimonio igualitario es un derecho adquirido. Por lo tanto, los jueces no pueden objetar conciencia, no pueden negar el derecho como lo hizo el juez objetando conciencia basado en sus creencias religiosas. Por lo tanto, tienen relevancia los derechos de terceros. Referencias bibliográficas. Para el análisis del caso de estudio se tomó como base fuentes de derecho tales como la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia aquí señaladas. Gracias por su atención. Hasta luego.